Iniciamos con Luz de Cristo, programa católico, transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Gracias a la parroquia La Asunción, Chiquimula. Es Jesús quien nos guía con su palabra, trayendo esperanza, fe y salvación. Luz de Cristo iluminando tu vida, un espacio de encuentro con Dios. Quédate con nosotros, abre el corazón, porque con Cristo todo cambia. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Agradecidos nuevamente a la Subcomisión de Animación Bíblica de la Pastoral por este espacio que nos da el programa de Luz de Cristo a través del canal de Telecom, de poder llevarles a ustedes esta formación que hemos iniciado este año con relación al Evangelio según San Mateo. Este programa, siempre de todos los jueves, últimos jueves del mes, se tratará sobre el discurso apostólico que está contenido especialmente en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo y que constituye el segundo de los grandes discursos de Jesús y el cual también marca un momento decisivo en la vida del discipulado, pasar de ser simples oyentes a enviados. La Iglesia Católica considera este discurso como una enseñanza fundamental sobre la identidad y misión de todo discípulo misionero. No se trata únicamente de instrucciones para los 12 apóstoles, sino de principios permanentes para la evangelización de todos los tiempos. Este discurso es fundamental, pues revela la identidad misionera de la Iglesia. La comunidad que escucha a Jesús es la misma que Él envía al mundo para anunciar el reino de Dios con palabras y con obras. Debe leerse, por lo tanto, como una catequesis misionera que forma discípulos capaces de asumir la misión con confianza, sencillez y valentía. Este discurso apostólico de Mateo presenta lo que es el verdadero rostro del discípulo misionero. Recordemos que Jesús llama, forma, fortalece, acompaña y envía a quienes van a participar de su misión. Este capítulo constituye una auténtica escuela de evangelización para la Iglesia de todos los tiempos. Por lo tanto, también este tema nos prepara para profundizar en el próximo encuentro que va a ser el discurso de las parábolas, ¿verdad?, donde Jesús va a revelar el mismo reino de Dios de manera sencilla y profunda. Mientras tanto, la temática que cubre este capítulo 10 del discurso apostólico, sus principales enseñanzas podemos decir que son: primero, la misión que nace de la compasión de Jesús. Todo discípulo es llamado personalmente. Evangelizar es anunciar el reino de Dios. La misión exige confianza en la providencia. El discípulo debe estar preparado para la persecución, que es lo que nos habló el Evangelio del domingo. No hay lugar para el miedo cuando Dios acompaña. La fe debe ser confesada públicamente y seguir a Cristo implica cargar la cruz y perseverar. Así que agradecidos por la audiencia que nos ve a través del canal, voy a dejar a Padre Melesio para disertar este capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Con mucha alegría vivimos una vez más este encuentro con la palabra del Señor, específicamente leyendo y meditando un poquito más sobre el Evangelio según San Mateo. Como lo solemos hacer, vamos a dar inicio con la lectura del Santo Evangelio que la Iglesia nos propone
para este día, tomado del capítulo 7 de San Mateo, de los versículos 21 al 29. Y nos dice lo siguiente: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, una palabra sobre este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Aquí en el pasaje aparece un verbo griego, en el texto original, el verbo poieo, que es el verbo hacer, traducido en nuestro idioma español. Y se ponen de manifiesto estas dos escenas. La primera, ante la declaración ante el Señor de aquellos que argumentan diciéndole: Señor, en tu nombre hemos profetizado, hemos realizado milagros, hemos expulsado demonios, en fin. Pero al inicio Jesús dice: no todo el que me diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Y cabría la pregunta: ¿cómo es posible que haciendo estas acciones tan espectaculares alguien pudiera ser privado de entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué? Y el evangelista nos pone hoy la clave: porque todo aquello que decimos y hacemos ha de tener como punto de partida la voluntad de Dios nuestro Padre. Porque muchas veces podríamos realizar cosas muy bellas y muy santas y divinas, pero que tienen muchas veces como motivación principal no el hacer la voluntad de Dios, sino más bien aquello que el Papa Francisco en su momento nos decía con un término un tanto nuevo: tienen como punto de partida la autorreferencialidad, es decir,
atribuirnos a nosotros y querer ganarnos el aplauso a costa de aquello que es una obra de Dios y no es obra nuestra. De modo que cuando hacemos este tipo de acciones, por muy apegadas a lo divino que parezcan, si no tienen como motivación principal el hacer la voluntad de Dios, más bien son de tipo idolátrica. Y muchas veces nos damos cuenta nosotros en nuestro tiempo presente cómo es una tentación constante cuando, si hemos tenido la posibilidad de dirigirnos a un público o de tener cierta destreza en el ministerio de la palabra, o de repente algún don más del Espíritu Santo, muchas veces tendemos a tergiversar aquello que es de Dios y atribuírnoslo a nosotros mismos como un recurso a nuestro favor para nuestro beneficio personal más que para la gloria de Dios. A continuación viene una parábola de origen rabínico y es la casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena, para explicar más este detalle, el hacer la voluntad de Dios. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece al que edifica su casa sobre roca, y el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica es como el que edifica sobre arena. Jesús, aprovechando un poquito la situación geográfica de su pueblo, nos cuenta esta parábola. Israel, como el pueblo de Israel, como sabemos, estaba edificado sobre una colina que además es un lugar arenoso y rocoso, y por lo tanto cuando cae una lluvia, rapidísimo desciende de la colina y descansa sobre los valles. Los valles generalmente son arenosos y la colina es bastante rocosa. Lógicamente no es lo mismo perforar en lugar rocoso para construir que abrir en un lugar arenoso, con sus respectivas consecuencias. Ya sea que se trate de construir en un lugar rocoso o perforar hasta encontrar roca, el sentido sigue siendo el mismo: edificar sobre bases sólidas o edificar sobre bases movibles. Y el momento decisivo está cuando vienen las tormentas, los vientos, o aquello que podríamos llamar las tribulaciones, las tempestades de la vida. Si en el pasaje anterior, Mateo 7:15 en adelante, se dice que al cristiano se le conoce por sus frutos, ahora se nos manifiesta que el cristiano se conoce en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, en los momentos de tempestad. Es cuando podemos conocer la calidad del cristiano, porque ser cristiano en momentos de bondad, en momentos de abundancia y de cuando todo está bien, pues es tan lindo. Pero ser cristianos en momentos de tribulación, en momentos de persecución, en momentos muy dificultosos, pues ahí es donde se calibra de una manera especial nuestra fe en Dios y nuestra fidelidad a la Iglesia. Testimonio de esto hemos tenido a lo largo de 20 siglos en esta lista innumerable de mártires que posee nuestra Iglesia. Gracias a Dios, ellos siguen siendo ese espejo de vida para todos nosotros. Pues bien, en este contexto hoy
vamos a dar paso al tema que hoy vamos a hablar un poquito, dar unas ideas, porque son temas tan grandes que son inagotables en un momento tan corto como el que tenemos en este programa. Y vamos a hablar un poquito sobre el segundo de los 5 grandes discursos del Evangelio según San Mateo. Se trata del discurso apostólico o misionero. Hemos dicho que el Evangelio según San Mateo se edifica literariamente sobre 5 grandes discursos, como 5 pilares. El discurso evangélico o sermón de la montaña, capítulo del 5 al 7, el discurso apostólico o misionero en el capítulo 10, el discurso sobre el reino de los cielos o discurso en parábolas en el capítulo 13, el discurso eclesiástico o el discurso sobre la comunidad en el capítulo 18 y el discurso escatológico o sobre el fin de los tiempos en los capítulos 24 y 25 de dicho evangelio. Hoy nosotros intentaremos dar algunas ideas sobre ese segundo discurso, que es el discurso apostólico. Hay 2 palabras que a veces nosotros las utilizamos indistintamente en nuestro lenguaje cristiano, y es discípulo y apóstol. Discípulo aparece en el texto griego con la palabra macetes. Discípulo es una especie de alumno o seguidor. Apóstol viene del verbo griego apostelo, que quiere decir enviado. Apóstolos es el enviado. Nosotros conocemos más la palabra derivada del latín, misio, misionero. Apóstol en una palabra es el enviado, aquel que ha sido enviado. En el caso de los 12, cuyos nombres nos revela el capítulo 10 de Mateo, sabemos que fueron discípulos, fueron seguidores de Jesús, pero también fueron apóstoles, también fueron enviados. A ellos o con ellos es que inicia este discurso. ¿Qué hay a la base de este discurso apostólico de Jesús? Eso lo podemos encontrar a finales del capítulo 9, de los versículos 35 al 38. Y nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 2 metáforas nos explican la necesidad del envío que hace Jesús. Una metáfora de la vida pastoril, y es la metáfora del pastor y su rebaño, así como también la otra metáfora tomada del mundo agrícola: la mies abundante y los pocos obreros para dicho trabajo. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León. La única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy. De la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico,
Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Empezaremos explicando un poquito la primera. Sintió compasión de ellos porque estaban extenuados, abatidos como ovejas sin pastor. Y vemos en esta primera imagen la profunda tradición escriturística sobre la imagen del pastor y el rebaño que atraviesa toda la historia de la salvación. Dios que se va presentando como el pastor de su pueblo Israel y el respectivo cuidado que tiene el pastor por su rebaño. Pero también el ver al pueblo como ovejas que no tienen pastor, también presente en el Antiguo Testamento, y la respectiva compasión de Dios. De hecho, esa palabra aparece desde el Antiguo Testamento como ese amor entrañable que siente una madre por su criatura recién nacida. Eso es lo que siente Dios. Y la segunda metáfora es de la vida agrícola, y es la mies abundante y los pocos obreros que están dispuestos a dicho trabajo. Por eso Jesús dice, rueguen al dueño de la mies. Es decir, no se trata de autoproclamarse obrero, sino se trata de ser elegido y enviado para. Ambas metáforas son complementarias y nos hablan de la misión. Vamos a empezar diciendo que toda misión tiene por origen la compasión y la misericordia divina, y que por lo tanto ser un misionero, ser un apóstol, es también llevar consigo esa compasión y esa misericordia hacia aquellos a quienes somos enviados.
Ser misionero, entonces, tiene como punto de partida la compasión y la misericordia de Dios, y tiene como motor de la misma esa compasión que Dios ha de poner en el corazón de cada misionero. De modo que, más que buscar un beneficio personal, se ha de buscar siempre llevar ahí la voluntad y la ternura de Dios. A continuación, Jesús, ante este panorama, elige a sus primeros, aquellos que ya eran discípulos, ahora envía a los apóstoles. Es llamativo que el número a enviar son 12, en continuidad con las 12 tribus de Israel. En segundo lugar, los va mencionando en parejas. Y no es tanto por ahorrar tinta y por ahorrar espacio. Se mencionan en parejas porque toda misión tiene necesariamente un ingrediente comunitario. Somos enviados desde la iglesia, por la iglesia y con la iglesia. Por eso se mencionan de dos en dos. Se menciona primero a Simón llamado Pedro y por último a Judas, que van a ser siempre los que van a marcar como los extremos del grupo. ¿Hacia dónde son enviados? No son enviados a todo el mundo, son enviados en primer lugar a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Será hasta allá después de la resurrección, cuando la misión es universal. En Mateo 28:19, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La primera misión lleva consigo cumplir aquella promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento a través de los profetas, de reunir a las ovejas descarriadas. Pues bien, ¿cuál es el contenido de esta misión? Y es que Jesús envía a sus discípulos con una misión concreta. Una misión que contrasta con la misión después de la resurrección. Esta primera, decíamos, es aquella que va dirigida a las ovejas descarriadas con el fin de reunirlas. Decía eso Isaías 11:12, Jeremías 50:6. Mientras que la misión dicha en Mateo 28:19 es al mundo entero. El contenido o el anuncio de esta misión es proclamar la cercanía del reino de los cielos. Una palabra, una expresión que Mateo, a diferencia de los otros evangelistas, mientras que los otros utilizan la expresión reino de Dios, Mateo prefiere reino de los cielos. Por la sencilla razón de que Mateo dirige su evangelio a cristianos provenientes del judaísmo. Y como tal, decir reino de Dios no era tan adaptable la figura para los oídos de un judío, porque era como casi profanar el nombre de Dios. Entonces Mateo prefiere utilizar la frase reino de los cielos. Anunciar la cercanía del reino de Dios, curar a los enfermos, curar o limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, expulsar a los demonios. Y es que el discurso misionero tiene como finalidad poner la misión de los discípulos de Jesús de manera paralela
a la misión del mismo Cristo. En otras palabras, el discurso misionero nos indica que la misión de la Iglesia, constituida en aquellos 12, es la continuación de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, juntamente con el contenido de la misión, se pide y se exige también de ellos un estilo de vida concreto, un estilo de vida que lleva la sencillez, es decir, no vayan lujosamente vestidos, no lleven dinero, no lleven provisiones, la confianza en la providencia, puesto que Dios sostiene a sus elegidos. Les pide que sean cercanos a la gente, entren en una casa, quédense. El desprendimiento, si bien utiliza una palabra, no de balde han recibido este tesoro, de balde deben ustedes darlo. Aunque dice, aunque el obrero merece su salario, dice el paralelo en los otros evangelios, San Mateo, en vez de utilizar salario, utiliza la palabra sustento. Salario se podría entender como algo monetario, sustento más bien se trata del alimento. Se trata en definitiva de no monetizar, de no ponerle precio a aquello que se hace, porque aquello que se hace es hacer la voluntad de Dios. No es nuestro. La misión, como dice al inicio, la mies es abundante, la mies es de Dios, somos enviados en nombre de Dios y por lo tanto la misión no es nuestra, no podemos adueñarnos de ella, sino simplemente somos y seguimos siendo servidores del reino de Dios. Ante esta situación también debemos advertir el rechazo y las dificultades de dicha misión. Jesús advierte a sus discípulos, habrá rechazo, habrá persecución. Específicamente se habla, los expulsarán de las sinagogas, es decir, del templo y de las sinagogas, como quien dice, referido al mundo hebreo, al mundo judío. Los llevarán o comparecerán ante gobernadores, lo cual hace referencia a los pueblos paganos. Podríamos ver ahí dibujadas las primeras dos fuentes de persecución que tuvo el cristianismo. En un primer momento, los judíos, las autoridades judías; en un segundo momento, las autoridades romanas. Habrá incomprensión. Sin embargo, el discípulo nunca estará solo. El Espíritu del Padre hablará por él. En otro pasaje del Evangelio dice, el discípulo no es más que el maestro. Y así como Jesús fue rechazado, también lo será el discípulo. La misión entonces implica compartir ese destino que ya ha tenido nuestro Señor Jesucristo. Y tal como lo podemos ver a lo largo de la historia, la evangelización nunca ha estado libre de oposición. Desde los primeros siglos la Iglesia ha experimentado rechazo, incomprensión y persecución. Desde el inicio en el mundo hebreo, pasando por el Imperio Romano, y así sucesivamente hasta nuestros tiempos y en nuestros pueblos. No podemos descartar
cómo en nuestro mismo país la iglesia fue tan perseguida en otros tiempos y hoy de manera más sutil la persecución no es encadenando y encarcelando, pero sí buscando la más mínima oportunidad para desprestigiar la iglesia con sus valores y con su doctrina. Es curioso que Jesús utiliza una imagen tan, como diríamos, tan significativa. Sepan, dice, que los envío como corderos en medio de lobos. Sean pues mansos como una paloma y sean astutos como la serpiente. A veces nos da un poquito de problema para entender esta metáfora, mansos como una paloma. Muchas veces nosotros confundimos mansedumbre, la confundimos, quizá voy a utilizar una palabra no muy adecuada, pero a veces confundimos mansedumbre con, no sé si existe la palabra mensedumbre, es decir, a veces confundimos manso con menso, y si no somos mensos, nos hacemos los mensos. Es muy distinto ser manso que hacerse el manso, porque a veces nosotros, a nuestra conveniencia, nos hacemos mansos cuando la situación es adversa y caemos en un silencio cómplice. Cuando teniendo la posibilidad de decir una palabra contra la injusticia, cuando tenemos la posibilidad de denunciar, cuando tenemos la posibilidad de alzar la voz y nosotros permanecemos indiferentes, es que el Evangelio dice que hay que ser mansos. No, eso es complicidad. Hay que ser mansos porque la humildad es el vehículo a través del cual y en el cual a lo largo de la historia de la salvación Dios ha llegado al mundo. Pero también dice, hay que ser astutos como una serpiente. Y ser astutos sin caer en el extremo de ser, como aquella palabra que nosotros usamos, sin ser mañoso. A veces nosotros la astucia la confundimos con maña y no es eso. Ser astuto. Ya en el Evangelio que hoy hemos leído al inicio de este programa hemos dicho, el que construye, el que edifica su casa sobre roca. Astucia se trata de edificar nuestra fe sobre bases sólidas. Aquel que es capaz de hacer la voluntad de Dios y de prever que eso que hace tenga siempre su fundamento, su raíz y su razón de ser en el Evangelio, esa es la astucia de la cual nos habla el Evangelio. Todo lo contrario sería tergiversar, decir, no nos envía el Señor como lobos en medio de corderos, nos envía como corderos en medio de lobos. Bien, vamos a ir una breve pausa y continuamos con este
con este discurso apostólico de Jesús. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León. La única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy. De la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy. De la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Ahora vamos a decir una palabrita sobre algunos puntos sobre este discurso apostólico, siguiendo en esta tonalidad. El evangelista nos pone en labios de Jesús una expresión que, como sabemos, atraviesa toda la Sagrada Escritura. De hecho, dicen que aparece 365 veces en la Biblia. No tengan miedo. Me phobou en griego. No tengan miedo. Y podríamos quedarnos solo con eso. Pero acordémonos que también el evangelista dice de labios de Jesús: no tengan miedo. No tengan miedo los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar su alma al lugar del castigo eterno. En otras palabras, dice, no tengan miedo, pero también nos dice, sí tengan miedo. De hecho, fue el evangelio que leímos el domingo recién pasado. Y curiosamente, nosotros nos tropezamos siempre con esta realidad. Tenemos miedo, tenemos tantos miedos, tenemos tanto miedo a llevar la misión, tenemos tanto miedo a ser fieles a la palabra de Dios, tenemos tanto miedo a ser portadores de la palabra de Dios. Y no deberíamos tener miedo a eso. Por el contrario, sí tenemos
tenemos miedo. Por el contrario, no tenemos miedo a aquello que sí deberíamos tener miedo. Porque dice Jesús, tengan miedo más bien a aquel que puede llevar su alma al castigo eterno, aquel que puede matar su alma. Y podríamos traducir el aquel del Evangelio a aquello. ¿Y qué es aquello que puede condenar nuestra alma? Como lo sabemos, hermanos, es el pecado. El pecado. Aquellas realidades de muerte con las cuales convivimos cada día en nuestro ámbito social. Las grandes injusticias que se cometen, las grandes atrocidades, las grandes maldades, con las cuales hasta cierto punto ya nos hemos acostumbrado, al extremo que ya no nos causan sorpresa, sino más bien casi las justificamos. Casi las justificamos. Ya no nos sorprende, ya no nos causa ninguna reacción ver violencia por todo lado, grandes injusticias, situaciones de marginación y explotación extremas. Es más, a veces hasta hemos caído en el dicho aquel que colamos el mosquito y dejamos pasar el camello. ¿Cuántas veces nos rasgamos las vestiduras, como dice el Evangelio de los fariseos? Nos rasgamos las vestiduras, o damos el grito al cielo, o nos escandalizamos por ver a alguien con un cigarro en la boca o con una cerveza en la boca, y callamos ante aquellos que provocan la muerte de generaciones enteras. O como dijo aquel cantante mexicano, cuando el puñal es de oro, más bien nuestra lengua enmudece. Somos tan escrupulosos a veces para juzgar detallitos morales que no dejan de ser perniciosos, pero que muchas veces no es que sean lo más grave que exista en nuestra sociedad. Acusamos y condenamos a un borrachito, pero nos tapamos la boca de las grandes empresas que producen licor a diestra y siniestra. Condenamos de repente a alguien que se roba una cosa mínima y nos tapamos la boca ante funcionarios públicos que de la noche a la mañana se enriquecen con el dinero de los pueblos y específicamente de los pobres. Condenamos la atrocidad de alguien que le pegó una patada a un perro en la calle, pero nos tapamos la boca ante las grandes campañas abortivas bajo el eufemismo de planificación familiar o interrupción del embarazo. Condenamos a un ladrón que se roba una cartera en un autobús, que es malo, pero no decimos nada de aquellos grandes terratenientes
que han cercado los terrenos baldíos en los cuales podría sacar un pedacito de leña o sembrar su milpita, una familia pobre en una aldea. A eso hay que temer, porque eso sí condena nuestra alma. Y tantas realidades, tantas maldades con las cuales nosotros aprendemos a convivir. Matan a una persona, asesinan a alguien, ahí en la esquina de nuestra cuadra. Y muchas veces no somos capaces de condenar esa atrocidad, sino más bien tratamos de justificar, y la pregunta casi inmediata es: ¿en qué andaría metido? En algo estaba. Cuando la vida humana está por encima de todo. No tengan miedo a. Más adelante nos habla de la radicalidad de ese seguimiento, y podríamos tomar aquel versículo: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y tomar la cruz de Jesús no es, como muchas veces confundimos, colgarse una crucita en el cuello, que es un signo cristiano, pero llevar la cruz de Jesús es más bien asumir cada día en nuestro ser y quehacer la misión y la responsabilidad que Cristo Jesús en otro momento de la historia hizo, y que nosotros como sus discípulos estamos llamados a hacer en nuestro presente. Nos habla también el Evangelio, casi al final de ese capítulo, de acoger al misionero. Como parte del cuidado que Jesús tiene por sus apóstoles, está también el premiar el cuidado que la gente ha de tener por sus apóstoles. El que dé un vaso de agua no quedará sin recompensa. En fin, la gratuidad responde a la gratuidad. Hermanos, ¿cuál podría ser un mensaje teológico o pastoral de este discurso? En primer lugar, la Iglesia es misionera por naturaleza. ¿Por qué? Porque es la continuadora de la misión de Cristo. Todo bautizado hoy es un enviado, es un apóstol. La misión se vive en comunidad, expresada en los 12 y en las parejas de los discípulos. El Espíritu Santo acompaña siempre esta misión. No estamos solos. Por eso Jesús dice: no tengan miedo, no tienen que preocuparse por lo que van a decir o por lo que van a hacer. ¿A qué nos invita? Nos invita a redescubrir la vocación misionera que tenemos como bautizados. Ya el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, allá por 1975, decía que la Iglesia existe, o la razón de la Iglesia es para la misión, para evangelizar. Nos invita también a fortalecer nuestra pastoral eclesial o nuestra pastoral de conjunto. No somos enviados como personas individuales. Somos enviados siempre en comunidad para la comunidad. No existe el misionero solo, no existe el llanero solitario. Es aquellas personas que les gusta trabajar solas, son un tanto peligrosas para la misión, porque podemos caer en la autorreferencialidad y en vez de anunciar a Cristo fácilmente, nos anunciamos a nosotros mismos. Es más, este discurso apostólico nos invita a confiar siempre en Dios en medio de las dificultades. Si es en las dificultades donde nosotros damos el testimonio más puro de nuestra fe,
en la dificultad es donde más debemos confiar en Dios. Por el contrario, a veces cuando la dificultad viene es cuando se da, como dicen en nuestro medio, un esparpajo, donde todo el mundo se dispersa. En la dificultad más bien es donde se conoce nuestra calidad de vida cristiana, y por lo tanto es donde debemos afianzar nuestra confianza en Dios. Finalmente podríamos decir que este discurso apostólico nos recuerda que la fe no se guarda, la fe se anuncia, no se encierra, sino que se comparte. Y Jesús sigue enviando hoy a sus discípulos, a sus bautizados, a proclamar el reino. Y esa proclamación del reino debemos hacerla con palabras y con obras. A todos los que de alguna manera servimos en la iglesia, pues, es un llamado a poner en práctica aquello que hemos aprendido, aquello que oímos, a no limitar nuestro ser cristiano a palabrería, sino a también llevar con obra aquello que creemos, aquello que celebramos. Así es, hermanos y hermanas, les deseamos una feliz tarde, un feliz fin de mes de junio, el mes del Corpus, el mes de los santos, la natividad de San Juan Bautista y el martirio de sus santos, San Pedro y San Pablo, y, por qué no decirlo, el último día del mes, la celebración de todos los mártires. Que Dios les bendiga a todos.